Ahí ya estamos. Bueno, ahora les voy a compartir la pantalla. Y a donde van a llorar un montón. ¿Sí? También una pantalla súper fea, ¿no? ¿Sí? Sí, se ve raro. Mucho zoom. No, no, bueno, pero ven una pantalla que es rara porque no es el RStudio, ¿sí? Esto es parte también porque es lo que yo uso. En esencia es exactamente lo mismo que el RStudio, ¿sí? Pero bueno, este programita se llama Sublime o Sublime, ¿sí? En particular Sublime 3. Está bueno, al menos a mí me gusta. Yo uso Linux en general y no es que sea estricto para Linux, pero este programa lo que está bueno es que te permite cambiar de lenguaje de programación relativamente fácil. De hecho, tienen un montón de programitas, de lenguajes. Todos estos, hay un montón que no tengo ni nada más pálida idea, pero ven que está el R, está el Python, ¿sí? O sea, pueden escribir un montón de lenguajes diferentes. ¿Qué significa que tengan lenguajes diferentes? Que aparezcan los colorcitos estos de acuerdo al lenguaje. ¿Está bien? Entonces las funciones o las palabras reservadas de cada lenguaje les aparece con un color en función del lenguaje que tienen. Por lo demás, es exactamente igual a lo que tienen ustedes en el RStudio. Esta es la parte del script. Esta es la parte de la consola. Si yo pongo 1 más 1 me va a devolver 2, por suerte. Y si yo escribo en esta la pastex y pongo control enter, aparece abajo y lo corro. ¿Está bien? Así que, digamos, no hay ninguna otra diferencia. ¿Sí? Si alguien lo quiere usar después, averigua, lo busca, no hay ningún problema. Bueno, esto, bueno, supongo que ya lo leyeron y demás. Vamos a cargar las cosas. ¿Sí? Si alguno tuvo algún problema con carga de librerías o no entendió o las instalaciones y eso, lo dice. ¿Sí? Después, la idea del primer ejercicio era jugar un poco con esta base de datos Iris. La base de datos esta es muy famosa, muy famosa. Se le asigna, bueno, a Anderson y a Fisher. Fisher es como el padre de la estadística, o casi. Es súper importante. Eh, es una base de datos muy conocida y donde, bueno, muchísimas cosas se hacen con ella. Entonces, primero, ¿qué significa este simbolito? El menor y el guión. Es como ¿Saben? un igual, es para Igual. definir cosas y Es un objetos. igual. Sí, definir, bueno, la palabra quizás Asignar. exactamente, correcta es asignar. Ustedes le están asignando. Lo que está a la derecha se lo asignan a la izquierda. ¿Sí? Este lenguaje, el R, el Python, todos son lenguajes de alto nivel. Alto nivel significa que están cerca del usuario, en los cuales hay un montón de procesos que pasan por detrás. Porque este simbolito hace que les cree esta variable, entonces está reservada en la computadora en algún lugar. En otros lenguajes tienen que definir muchas más cosas. Ustedes pueden usar este o pueden usar el igual. Los que programan bien dicen que hay que hacerlo así y no con el igual. ¿Sí? Yo me fui corrigiendo con el tiempo. Este, pero bueno, ustedes pueden cargar, ven que ahí cargan. Acá tienen dos maneras. Una es, hacen esto. Esto es, ¿qué es setwd? El Working Directory. Claro, esto Para es. setear Te el dice dónde directorio. vas a trabajar. Ustedes tienen el set y lo setean, lo pueden setear. Esto está puesto para Windows, ¿sí? Yo no lo uso así, pero también, así como tienen set, tienen get, ¿sí? El get les dice dónde está. Bueno, fíjense que yo estoy acá que no tengo ni idea lo que es, ¿no? El opt, sublime, no sé. Pero el get wd les dice también en qué ruta están. Entonces, si tienen algún problema de que dicen, che, ¿dónde me guardo esto? Entran, ponen esta y les va a decir, estoy corriendo mis cosas acá. Bueno, así como nosotros les dimos... ¿Algo, Ale? No, nada. Ah, ok, perdón. Bueno, así como les dimos la base de datos, ustedes la pueden cargar. Fíjense que la función para cargar es read delim. Delim es porque es delimitado. Vamos a ver distintas funciones para cargar datos. El CSV. Entonces también pueden cargar datos con CSV. Estos son delimitados, ¿sí? ¿Qué significa delimitado? Delimitado significa que ustedes las columnas las están delimitando con algo, con un punto, una coma, un punto y coma, un espacio, con tab, con distintas opciones de acuerdo a lo que quieran. Ustedes pueden hacer un archivo de texto en un bloc de notas
y lo delimitan, los campos los delimitan con algo y ustedes le dicen a esta función cómo quieren que los delimite y listo. Si no ponen nada, usa el valor por defecto, ¿sí? Ahora, esta base de datos también preexiste en el R, en el Ether, porque es muy importante, así como hay muchas otras datasets que pueden usar. Esta librería datasets, ¿sí? Si ustedes se la instalan, pueden cargar con esta función data, iris, y les va a cargar exactamente la misma base de datos en inglés, pero la misma base de datos. ¿Está bien? Entonces, si ponen data iris, les carga esta misma base de datos. Ahora, una cosa que no sé si lo hacen o no, pero es súper útil, es el signo de pregunta. El signo de pregunta y después el nombre del objeto, función o lo que sea, les va a ir al help del R. Esto va a ser algo que es una herramienta súper útil para saber que si tienen alguna duda de cómo está cargándose algo o cómo se tiene que usar alguna función, es la primera opción, ¿sí? Mirar cómo funciona. Si ustedes van a esto, al iris, al data iris, vamos a levantar esto, párenme si no se entiende algo, ¿eh? Fíjense, les dice el nombre iris, les dice en qué paquete está y les dice que esta es la documentación de R. Les da la descripción, fíjense que es súper famosa, le dice, está famosa, ¿sí? Y les dice, bueno, el formato, les da de dónde viene también, referencias, bueno, y les da un montón de otras cosas y también les da ejemplos, ¿sí? Entonces les da ejemplos de cómo pueden usar cosas. Hay veces que estos ejemplos son súper inentendibles, pero hay veces que son súper útiles también para entender. ¿Está bien? Nada, esto es simplemente para mostrarles que existe, les da una mini descripción también de qué tienen en esta base de datos, por ejemplo, pero lo pueden usar para muchas otras cosas. Entonces, si yo pongo get datos, ¿sí? Fíjense, datos son los que cargamos nosotros, acá en el archivito que les pasamos, y les dice, bueno, la especie, la longitud del cepa, lo ancho y demás. Pero también yo puedo hacer head iris, porque ya existe, porque los cargué. Y fíjense que les da lo mismo en distinto orden, ¿no? La especie está al final, nosotros la pusimos al principio, y después le da lo mismo. Pero son los mismos datos. Pueden explorar esta librería, tienen otros datasets que pueden ser útiles. Después, bueno, todas estas funciones son para caracterizar la base de datos. Datos, en particular, ahora se convierte en un objeto. Entonces ustedes pueden describir un objeto de distintas maneras. Por ejemplo, names, datos, le va a dar el nombre de las columnas. El STR, que lo estuvimos viendo en algunos, ¿sí? Les dice structure, es por structure, y les dice qué es el objeto datos. Entonces le dice, bueno, el objeto datos es un data frame. Es un data frame que tiene 150 observaciones y 5 variables. Y acá les dice cómo se distribuyen internamente y qué es lo que tiene cada una de las variables. Entonces, fíjense, especie, a mí me lo cargó, a ustedes algunos tuvieron algunos problemas, en los cuales tiene una variable que es especie, y a mí me pone, es un factor con 3 niveles. ¿Está bien? Y me pone los primeros valores de cada una de las variables. A ustedes, a muchos les aparecía CHR, que es de carácter. Y les aparecía, carácter es texto, ¿sí? Entonces le aparecían los valores de setosa, setosa, setosa. Las otras son numéricos y aparecen los números. ¿Está bien? Hasta ahí, todo bien. Después lo otro que tienen es, bueno, class. Class les dice, en particular pueden decir para cada variable, ¿sí? Les dice de qué tipo es. Pueden también poner, esto no tiene mucho sentido, pero lo pueden hacer y les dice, bueno, los datos es un data frame, ¿sí? Entonces class es una función que es bastante genérica, le sirve para un montón de cosas. Después summary. Bueno, summary también es otra función súper potente que admite un montón de objetos diferentes y les va a devolver algo, ¿sí? El summary es simplemente una función que muestra medidas, resúmenes de algunas cosas. Entonces es bastante inteligente la función y en función de lo que ustedes le están pasando, les va a devolver cosas. No siempre es lo que ustedes quieren, ahí depende de lo que quieren. En este caso, summary datos les dice, bueno, le dice para cada una de las variables, les dice, bueno, especie, cuántas observaciones tienen, y para cada una de las numéricas les dice algunas medidas resúmenes. Por ejemplo, valores mínimos, máximos, los cuartiles, ¿sí? ¿Qué es un cuartil? O la mediana, que la mediana es el cuartil. Bueno, primero vamos con los cuartiles. ¿Qué es un cuartil? Sí. Primer cuartil, ¿qué es? El valor que separa el 25% de los datos
Bien, o sea, es una medida de posición, ¿sí? Entonces les dice en qué valor, o sea, qué valor del dataset están el 25% de los datos. O sea, menor a ese valor, 25% de los datos, y después sigue. Entonces la mediana, ¿qué es? Ya que separa el 50%. Exactamente, el 50%, pero son de Por tail posición. 2. ¿Cómo? Sí, el de 50%. Ahora, ¿qué diferencia tiene mediana y media? Que la media hace como un promedio de todos los datos y la mediana dice, bueno, este es el dato que cayó en el medio. Claro, pero como uno es de posición y el otro toma los valores, los considerás, la mediana es menos sensible a los datos extremos o a los datos altos, porque es de posición, no nos importa qué valor toma, sino dónde cae la posición media de la cantidad de datos que vos tengas. ¿Está bien? Entonces depende cómo sea la distribución de los datos, si es simétrica o no es simétrica, pueden coincidir o no. ¿Está bien? Bueno, nada, el summary va por ahí. Bueno, ahora bien, vinieron el tapply. El tapply es por table apply, entonces aplica a una tabla, bueno, de manera genérica, aplica cosas. Entonces, en este caso, agarra long sépalo, agarra especie y esto es lo que aplica. Aplica el summary, ¿sí? Si ustedes quieren preguntarse un poco más, signo de pregunta, tapply, y ahí preguntan, ¿sí? Pero bueno, si lo corrieron, miraron, entonces esta, por ejemplo, aplica para cada especie, aplica a long sépalo, aplica el summary. ¿Está bien? SD, lo mismo, pero es el desvío estándar. Y, bueno, descriptiva. A estos a algunos no les funcionaba porque, bueno, statdesc no lo tenían cargado, entonces dependía de pastex. Entonces a veces les tira error porque no, si no encuentra el objeto, por ejemplo, statdesc, no encuentra la función, es porque no la tienen cargada probablemente a la librería. No sé si alguno tuvo problemas al final con esta, la table 1, sí, pero nada. La table 1 les da un poquito más lindo, ¿sí? Distintas cosas, el n, la media y el desvío entre paréntesis, ¿sí? Estratificado por especie. Tienen acá cómo hacerlo, ¿sí? Pero estas son todas maneras distintas de mostrar descriptiva de los datos. Si quieren saber más, bueno, lo que les decía, signo de pregunta. Bueno, tabla de frecuencias, ¿sí? Esto, la función table lo que hace es cuenta cosas. Entonces tiene sentido cuando son las categóricas, ¿sí? Y acá fíjense, acá tienen, asignan a una variable que se llama tabla de frecuencias, le asignan el contenido acá y después esto es el llamado, ¿sí? Llaman y les da el resultado. Otra manera de hacerlo todo en uno, que capaz lo saben, capaz no, es haciéndolo así. Cuando ustedes asignan con paréntesis por fuera. Si lo corren, asigna y muestra, ¿sí? El signo del paréntesis hace eso. Asigna y muestra. Entonces, nada, se ahorran un paso más en el caso que lo quieran mostrar aparte de asignar, ¿sí? No es José, te obligatorio. hago una pregunta. Sí, Bueno, Esa parte final que dice use na always sí, y que después aparece una columna que dice na igual a 0. sí. Nada, ¿por qué la pusimos y qué No, hace? te sirve porque hay veces que vos tenés, o sea, imagínate la base de datos no está curada. Curada significa que no está o sea, no se mira si todos los valores están bien o demás. Suponete que vos te bajás una base de datos de internet y hay veces que tenés datos faltantes o tenés algunos datos que están mal cargados. Bueno, depende cómo está cargado el tipo de dato, te puede aparecer el NA, ¿sí? Entonces, si te aparece el NA, por ejemplo, vos tenés un dato con NA, no vas a poder calcular la media, porque para la media necesitas todos los datos que sean numéricos. Entonces, el use NA always está para especificar y decirme, avísame si hay un NA, te está diciendo. Entonces vos sabés si hay un NA y vas a buscarlo. ¿Se entiende? Perfecto. Joya. Profe, una pregunta. Sí, Recién dijiste que podías poner para que te saque, para que te dé la data de las frecuencias junto con todo lo anterior, ¿no? sí, el signo el paréntesis. Ah, ok, ahí va, eso. Listo, Sí. gracias. Esperen que estoy jugando con. A ver cómo se ve. Sí, espero que no aparezca. Ahí está. Que no aparezca mal en el video. Pero bueno. Claro, el signo de paréntesis. Por fuera de todo lo que están llamando, les va a hacer eso. Corre lo que está entre paréntesis y lo muestra. Bueno, ahora,
En este caso son 50 datos nada más, entonces, y encima están repartidos por igual, entonces no pasa nada. Pero a veces pueden tener una base de datos con muchísimas más categorías, muchísimos más datos, y quieren hacer comparaciones. Dicen, no sé, 12.573 y 5.200 no sé cuánto, y no saben si es mucho más grande una representación de una categoría sobre otra y demás. Por eso con las categóricas, el prop table está bueno, porque les va a pasar todo a proporciones, ¿sí? Entonces, como lo pasa a proporciones, Preguntita. sí, Sí, perdón, el NA igual a 0, ¿eso por qué? te está diciendo que ninguno de tus datos es un NA, Ah, ¿sí? perfecto. Entonces no hay problema en la base de datos. ¿Está bien? Ahora, para que funcione el prop table, tienen que tener una variable, ¿sí?, construida con table, ¿sí? Si no, no les va a andar. Por eso, esto lo que hace es prop table de tabla de frecuencias, que es la que creamos acá arriba. Entonces, cuando lo corren, bueno, le dice el 33% de los datos es esto, ¿sí? Nada, después pueden jugar con un montón de cosas. O sea, esto es medio feo porque tiene un montón de números. Entonces, obviamente existe algo que se llama redondeo. Y pueden redondear a distintos valores, distintas cifras significativas que ustedes quieran, por ejemplo. El round, por ejemplo, es, bueno, le das lo que vos quieras que te muestra y esto es la cantidad de cifras significativas, ¿sí? Signo pesos round y se fijan los distintos parámetros que tengan. Bueno, acá tienen plot datos. Si ustedes tienen así plot datos, les grafica todo lo que tiene en la base de datos. Por lo general, acá, fíjense, ustedes tienen especie, ¿sí? Como es categórica esta, ya de una toma que es categórica, entonces especie y long sépalo, y ya se los pone en categorías. Les pone 1, 2, 3, pero en realidad no son numéricos, sino que simplemente son 3 casos diferentes porque están como factor. Y después, bueno, pueden estar viendo un montón de asociaciones entre las distintas variables. Entonces se pueden fijar cuál está más... Sí. Perdón, ¿puede ser? ¿Estás mostrando gráficos? ¿No lo ven? No, me parece, va, yo no lo veo. Ok. No, porque se abre como ventana Entonces, aparte. sí, estaba hablando como solo como un loco malo. Voy a compartir todo el desktop. Es por eso. Porque me olvidé. Ahora. Estoy grabando, ¿no? Sí. Claro. Una cosita Ahora sí, mientras ¿no? compartís el gráfico. Sí, dale. Vieron que aparece call igual especies. Fíjense Sí, que ahora si iba a eso. tenían carácter, Sí, ahora probablemente sí les ese iba. comando no les corría. Y Ujú, tenían que pasarlo a factor. exactamente. Les iba a cubrir esa parte si alguno no había podido, porque me surgió a mí también en algunos. Ahora sí ven el gráfico, ¿no? Ujú. Oye. Sí, perfecto. Bueno, nada, entonces acá lo que ven es eso, asociaciones entre variables. Entonces fíjense que en la diagonal tienen los nombres, entonces todas las filas corresponden al cuadradito este y todas las columnas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ancho sépalo y long sépalo es este de acá. Y así con todo, ¿no? Long sépalo y long sépalo está acá. Bueno, y así con todas. ¿Está bien? Nada, ahora acá depende bastante qué es lo que quieran ver. No nos dice mucho tampoco porque tenemos todo mezclado, no tenemos estratificado por especie ni por ningún criterio que querramos ver. Entonces para eso estaba el otro grafiquito que era datos por especie. ¿Alguno no entiende esto? Datos 2.5. ¿Esto? ¿Lo podrías explicar? Claro. Por- Eso está buenísimo. Nadie me diga, no, y perfecto. Entonces, nosotros tenemos base de datos, ¿sí? Un data frame uno lo puede caracterizar por filas y columnas. ¿Está bien? Entonces, data frame, corchete, y fíjense que hay una coma. Entonces, todo lo que está, vamos a hacerlo así, todo lo que está a la izquierda de la coma se refiere a las filas del data frame, y todo lo que está a la derecha se refiere a las columnas del data frame. ¿Sí? Y en particular el 2.5, ¿qué es lo que devuelve? Uy, ¿qué es lo que devuelve? 2.5 es una manera de decirle al R, haceme un vectorcito que contenga los valores 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Ahora, supónganse que, vamos a hacer así. Yo hago head datos. ¿Sí? Head datos yo le puedo encima poner cuántas filas quiero que me muestre. Por defecto muestra 6, pero yo le puedo decir que me muestre solo la primera, por ejemplo. Entonces fíjense, yo tengo la primera fila, es de especie setosa y todas las medidas que tiene.
Ahora, si yo pongo a esto 1, 3, por decir algo, fíjense, me devuelve 3,5. Y me devuelve la fila 1, creo que tengo a Mauro. Ahí está. Tengo la fila 1, ¿sí? Y la columna 3. Columna 1, columna 2, columna 3. Entonces me devuelve el valor que está ahí. ¿Se entiende? No sé quién preguntó, pero... ¿sí? Y si ustedes no ponen nada, lo que van a estar asumiendo es que son todas las filas del dataset. O del data frame en este caso. Entonces lo que están diciendo acá es, haceme un plot de todas las filas desde la columna 2 a la columna 5. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué de 2 a 5? Entonces, ustedes pueden poner, creo que en un call, ¿cómo era? Calls, creo que era, ¿no? Calls datos, no, estaba al principio. Name. Sí, name sí, pero había uno, ncall. Esta quería, ncall. Claro, tiene sentido. Ncall me dice cuántas columnas, ¿sí? Son 5. Y si ustedes ponen, como decía Ale, names, datos, les va a estar devolviendo el nombre de las columnas. Entonces fíjense que yo lo que estoy haciendo es, le estoy diciendo, agarrame la columna 2 a la columna 5. Entonces lo que estoy diciendo es, no me agarres especie. ¿Está bien? Entonces cuando grafico eso, ahora vemos lo del color, pero fíjense que lo que desapareció fue la parte donde estaban las especies graficadas. Y ahora tengo 3 colorcitos, que es una para cada especie. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué tengo los colorcitos? Bueno, como decía Ale al principio, a algunos les falló esta parte de que no podían poner call y les tiró un error de que datos especies setosa no existía. Les decía datos especies setosa porque, si ustedes se fijaban, setosa era el primer carácter que les aparecía. Y eso era porque en realidad cuando hacían str de datos, o sea, el extracto de datos, en vez de aparecerle factor acá, les aparecía chr, les aparecía character. ¿Está bien? Bueno. Son 7:30. Tipo, metele pila porque no llegas. Sí, tipo, bueno. Entonces, en ese caso, lo que tenían que hacer, o una de las opciones era ponerles esto. As factor especie. ¿Sí? Esta es una función que lo que hace es agarrar lo que está dentro y lo convierte en factor. ¿Pero cuándo? Lo convierte solamente dentro del entorno del plot. Y ustedes pueden modificar la base de datos entera o dicen, bueno, agarrala y aplicarle esta función adentro del plot y tomala en este caso en particular como que es eso. ¿Sí? Si ustedes eran character y lo hacen así dentro del plot, después no modifican la base de datos y cuando quieren volver a hacer otro plot, no les iba a correr igual. ¿Está bien? El main es un parámetro del plot que es para cambiarles el título, por ejemplo, y bueno, así tienen un montón de opciones diferentes. ¿Qué es esto? Bueno, lo dice ahí, ¿no? ¿Sí? Pero esto es la función es par y tienen mainframe row, ¿sí? Tienen mainframe row, mainframe call, ¿sí? De distintas maneras, pero esto simplemente es para la ventanita de los plots, ustedes ponerles y seccionarla y decir cuántos plots quieren. ¿Está bien? ¿Qué es C paréntesis? ¿Qué es la C? Ven que está en turquesa, ¿no? O en el color que quieran. ¿Qué es la C? Eso significa que es Concatenar. Bueno, es concatenar, pero también exactamente sirve también para construir un vector. ¿Sí? Entonces, si yo pongo y corro eso, me devuelve 1, 2, 3. ¿Está bien? Y si quieren saber, le ponen class y se fijan y bueno, les da un vector que es numérico. ¿Está bien? Entonces, en este caso, cuando abren así, no, esto lo cierro. Yo le digo, bueno, haceme esto. Me parece que la chingué. Denme un segundo porque lo tenía abierto. Cerrate. Ahí. Acá. Vamos con esto. Ven que ahí me abre. Fíjense una cosa. El par, esto lo que me abre es una ventana ciega o blanquita sin nada. Y acá dice rgraphics device 2. ¿Lo ven? ¿Qué dice device? No lo veo. ¿No se ve device? Tenemos Bueno. el cuadrito blanco nada más. Bueno, arriba, ¿sí? Acá hay un cosito.
Bueno, está no sé si... Ah, ustedes ven solo el coso. Bueno, si ustedes lo corren van a ver lo mismo, que arriba tiene, les dice un nombrecito y dice device. ¿Por qué dice device? Porque un gráfico es un dispositivo para las computadoras, ¿sí? La pantalla es un dispositivo, un archivo es un dispositivo. Cualquier cosa de salida donde ustedes pueden mandar información, las llaman device, ¿sí? Entonces, en este caso, esto es la ventanita donde voy a hacer el gráfico, es un device. Entonces, esto lo que hace es me abre un device formateado de tal manera. Entonces yo tengo el histograma y fíjense que me lo pone acá. ¿Por qué? Porque yo hice que sea de 2×2. Entonces me separó en 4 esto. ¿Está bien? Y fíjense el segundo donde lo pone. Lo pone acá. ¿Por qué? Porque le dije que lo ponga como rows, ¿sí? Como filas. Entonces lo va llenando como filas. ¿Está bien? Si lo ponen como call, va a llenar este y después acá. Y después van a ir acá y acá. Les digo todo esto porque la idea es también que vayan razonando por qué son tales cosas y que se pregunten, que cuestionen y que vayan mirando. Bueno, acá tenemos los histogramas. Todavía no vamos a entrar en toda esta parte de uso de R, así que no vamos a entrar mucho en la parte de los histogramas, si son más o menos asimétricas las distribuciones y demás, ¿sí? Y yo los que le quería mostrar lo tengo acá. Sí, perfecto. Bueno, entonces ustedes de esa manera se pueden hacer un gráfico con muchos gráficos adentro. Después la otra es esta, el subset. Pueden hacer su subset. Entonces acá le están diciendo, bueno, me hago una base de datos chiquitita, un subdata, y le digo con esta función subset, le digo de dónde tomas los datos y qué criterio querés que tome. ¿Qué significa esto? Especie igual, igual setosa. ¿Por qué dice igual, igual? Solamente Como una agarra los que condición. tienen. ¿Qué respuesta me va a dar esto? Esto es una comparación. Únicamente las especies que sean cetosas. No. Esta es una comparación que se llama booleana, ¿sí? Que es verdadero o falso. Esto es una pregunta de verdad o de falso. Entonces lo que hace dice, para cada fila, o cada una de las especies dice, ¿es setosa o no es setosa? Y la respuesta va a ser verdadero o falso. De hecho, si ustedes ponen datos así, miren lo que devuelve. ¿Ven? ¿Verdadero o falso? ¿Sí? Entonces, el subset lo que hace es agarra datos y solamente corre por defecto, ¿sí? Siempre es las cosas pasan si son verdad. Entonces, agarra el subset de acuerdo a lo que sea verdad. Como la única que cumple que sea verdad son las que son especie cetosa, se va a quedar con todo el subset de que cumpla con la condición de que especie sea cetosa. ¿Se entendió esa lógica? Ahí le podés especificar cualquier función que devuelva true false, entonces, Claro, para filtrar. Para ver. exactamente. Ah, Ujú, buenísimo. exactamente. Bueno, esto era simplemente para mostrarles que ustedes pueden modificar el main. Ah, bueno, corrí cetosa. El main, ¿sí? Entonces fíjense, yo acá le puse bla bla y le puse hola abajo, ¿sí? ¿Y cómo hice eso? Bueno, les cambié el main y le cambié el xlab. Esto es xlabel. Así como tienen xlabel, tienen elabel, tienen un montón de parámetros, pueden chusmearlo, tienen un montón de parámetros para cambiar cosas, ¿sí? Y después es todo lo mismo, ¿no? Ahí son los 4 y ya. No tiene otra cosa que mostrar esto. Ay, ahí. Bien. Después me salió gallo Claudio. Tenemos este. Y esto lo que hace es... ¿Qué diferencia tiene este? Este lo que tiene es el... No sé cómo se llama esto. El churunflo este. Si alguien sabe, lo dice, pero no sé cómo se llama. Pero lo que dice es, bueno, esto lo usamos mucho también para construir los modelos. Entonces es... Haceme un plot de datos long sépalo, ¿sí? Condicionado a las especies. Como está condicionado, se puede leer para cada especie. ¿Está bien? Entonces, si ustedes hacen ese plot, les hace, como especie es categórica, lo agarra así, les hace los box plot, que es el gráfico característico más probable que quieran hacer. Y pues súper inteligente el R. Y ahí tienen los 4. Esto de nuevo, después vamos a mirar los box plot, te sirven para ver si son asimétricas, no simétricas, outliers, bla. Cosas que vamos a ver después. ¿Sí? Pero ahora es donde yo empiezo a molestarles un poquito con... otra vez. Otras cositas. Por ejemplo. ¿Sí? Ustedes tienen... Vamos a abrir de vuelta esta de 4 y... Yo voy a
les voy a construir esto. Fíjense, si ustedes leen esto y dicen, che, estos son un montón de cosas, no entiendo, necesito un poco de tiempo para entender, porque son cosas metidas dentro de cosas, ¿sí? Hay muchos paréntesis, corchetes y demás. Cuando ustedes tienen, o la lógica al menos de lectura de, no de funciones, pero instrucciones que puedan ser complejas, que es lo que pasaba en el TP0, si lo hicieron, sobre todo al final, el último ejemplito de matrices que era medio choto, bueno, ese lo hice yo, pero bueno, la idea de mostrarles eso era que la manera de mejor lectura de estas instrucciones que están anidadas, que están una dentro de la otra, es ir de lo más chiquitito para afuera, ¿sí? Entonces, para entender este tipo de cosas les conviene ir hacia lo más chiquitito, ver qué hace y después ir construyendo para atrás. Entonces, por ejemplo, acá hace call names, no sé qué. Bueno, veamos primero, ¿qué hace call names? Bueno, acá me devuelve los nombres de las columnas, perfecto. Y después dice, bueno, length de call names, ¿sí? Entonces, length, ¿qué es? Longitud de un vector. Entonces, length de call names, que me va a devolver? Me va a devolver el número, un número 5, ¿sí? Son 5 elementos, entonces length me devuelve la longitud de un vector, la cantidad de elementos. Son 5. Y después dice, bueno, de 2 a length. Ahora les voy a decir por qué hice todo esto, ¿no? De 2 a length me devuelve 2, 3, 4 y 5. ¿Está bien? Bien, ahora, ¿por qué hago todo esto en vez de poner de 2 a 5? Imagínense que ustedes tienen un set de datos en los cuales no saben la cantidad de columnas o tienen muchas columnas y es difícil trabajar contando cuántas quieren y demás. Entonces, length es una función que les permite abarcar directamente toda la longitud de lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, si ustedes no saben cuántas cosas quieren agarrar, utilizan esto. Y después yo les digo, ¿la puse acá? No. Les digo, bueno, esperen que ahí admito a Matías, ahí. Hacer esto, call names, corchete, corchete, ¿sí? Corchete, corchete, de 2 a 5, me está agarrando los nombres, ¿sí? De las columnas, ¿sí? Que yo voy a querer graficar. Lo que voy a tratar de hacer es esto. Les voy a tratar de mostrar esto de otra manera. Cómo hacer esto de otra manera, ¿sí? Fíjense que yo quiero agarrar los 4 atributos. Sépalo, pétalo, o sea, longitud de sépalo y pétalo y ancho de pétalo y sépalo. Parece un trabalenguas. ¿Está bien? Entonces yo lo que me estoy tratando de hacer es una variable que se llama atributos. Acá me quedé con el igual. ¿Sí? Que quiero que contenga esto que está acá. ¿Está bien? Ahora van a ver por qué. Entonces ahí la construyo. Cuando yo la llamo y le pregunto qué tiene atributos, digo, bueno, tiene lo que acabo de construir. ¿Hasta acá se entendió más o menos? Sí. Sí, sí. Bueno, genial. Bueno, porque ahora viene esto, ¿sí? Esto, para los que no saben nada de programación, esto se llama un loop o un ciclo, ¿sí? Hay dos funciones o construcciones que te permiten hacer ciclos que son mega potentes para programar o para hacer algo. ¿Por qué? Porque un ciclo te permite hacer cosas muchas veces, reiteradas veces, iterar, sin tener que estar especificando cada vez lo que querés hacer. Entonces, en este caso son poquitas cosas, no tiene sentido, pero si ustedes tienen bases de datos muy grandes, son herramientas súper potentes y son instrucciones súper sencillas. De manera general, hay dos construcciones. Una es for, que está acá, y el otro es while. ¿Sí? Significan lo que significa en castellano. Para y mientras. ¿Sí? Entonces, la diferencia más grande que tienen es que para dice, para una cantidad de casos que uno quiera, voy a hacer algo. Y el while significa mientras que se cumpla una condición o mientras no se cumpla una condición, haces esto. La diferencia es que vos en el while no sabés cuántas veces vas a hacer algo. Y en el for vos sí sabés. Vos vas a querer una cantidad definida. ¿Está bien? En este caso yo lo que quiero es hacer, en vez de 4 veces un plot, ¿sí? En una misma instrucción, quiero que lo haga reiteradas veces. Entonces fíjense, lo que hace es para y se lo llama acumulador. Es una letra, típicamente se pone i, pero esto es simplemente un indicador que va a ir recorriendo los elementos de lo que le voy a estar enchufando acá. Entonces esto le va a ir diciendo, bueno, para cada elemento que hay en atributos,
corchete, llave, hacé lo que está acá abajo. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto lo que va a hacer es recorrer vuelta a vuelta cada elemento de atributos. Y de hecho, si yo le pongo esto, a ver. No, esperen una cosa, vamos a hacerlo al revés, ¿sí? Lo vamos a correr. Esto lo que va a hacer es, fíjense, si lo corren, les hace exactamente el mismo gráfico, ¿sí? Y hace varias cosas más. Primero, dice, fíjense, con la misma instrucción yo construí los 4 gráficos. Si no me creen, lo vuelvo a correr. Pongo el... Ah, esto ya está corrido y ahora lo va a hacer de una. No, porque... Ay, ven, ahora me lo mató el MF Row. Le tengo que hacer el que sea de 2×2. Este, acá. Ahí. Y cuando le corra este, vamos a hacer esto. Ay, esperen. Ahí. Cuando corra esto, ¿ven? Lo hace. Entonces, con la misma instrucción hice los 4 gráficos. ¿Sí? Y además le dije que el label de i, ¿sí? Fíjense, que el label de i sea el mismo i. Ahora, ¿quién es i? I es lo que está dentro de atributos. ¿Sí? De hecho, si yo le pongo acá, debería funcionar con el print, y vuelvo a correr esto. No, si no cierro esto no va a funcionar. Así, y lo corremos para allá. Vamos a hacer esto. Fíjense lo que me pasó acá. Me está imprimiendo el contenido de esas IEs. ¿Lo ven? Y esto, como son strings, o sea, como son caracteres, los usé para que me ponga los ejes de X, de Y. ¿Está bien? ¿Y vos en qué momento definiste que era I? No, no lo definís. Vos le decís que haga Y in atributos dice cada elemento de atributo significa. Pero de a uno. Empieza por el primero. Esa es una construcción que está dentro del for. Entonces agarra el primero, agarra el segundo. No importa qué es lo que tenga adentro. Vos te asegurás que lo que esté adentro sea lo necesario. ¿Está bien? Y como atributo yo lo había construido con esto. ¿Se acuerdan? Lo había construido acá y atributos tenía esto. Lo que va a hacer es que cada i va a ir recorriendo cada elemento es ese nombre. Y aprovecho y lo uso como nombrecito del eje i. Ok. Lo uso para seleccionar. Sí, ¿quién me pregunta? Perdón, que ahí preguntan en el chat si Ah, no, después de la llave siempre se tiene que escribir abajo. no, se puede escribir todo de una. Esto es una cuestión de nomenclatura o de... ¿Cómo se dice? Cuando... ¿De comodidad? Consenso. Eso, consenso, sí, hay como unas normas, no sé si está Mati por ahí, pero hay unas cuantas normas de escritura, así como en castellano tiene sus normas y qué sé yo, bueno, cada lenguaje de programación tiene algunas reglas de usos y costumbres de lectura, de cómo se debe escribir, cómo se deben hacer las cosas, los scripts tienen que estar comentados de distinta manera, o sea, hay una serie de reglas de escritura para que uno se pueda comunicar en la comunidad con otras personas. Entonces, lo puedes escribir todo de una, sí, pero es mucho más legible Va a correr. si lo pones así. ¿Está bien? Bueno. Espera, voy a cerrar esto, a ver si lo puedo cerrar así. No. Hasta acá estamos. Yo sé que esto es un montón. Si no lo entienden, no lo van a necesitar exactamente para aprobar la materia, pero a mí me gusta darles esto. Bueno, acá les mostraba de nuevo lo del main. No sé, esto ya no sé si está en el script o no, pero el dev new, no sé si lo tenían, pero esto es una función que dice creame un nuevo device. Entonces, si ustedes se fijan, lo acabo de borrar. Por ejemplo, hago este plot, ¿sí? Bien. Yo digo, bueno, tengo este gráfico, pero lo quiero conservar, no quiero que me lo cierre y no sé qué. Bueno, entonces me puedo hacer otro device, me hago uno nuevo, fíjense que ahora me existen los dos, ¿sí? Entonces me abre otra ventanita y ahora digo, graficame otra cosa. Entonces ahora me grafica dos cosas, ¿ven? Así pueden tener un montón de gráficos diferentes y demás.
No sé si me trabé porque me dice que estaba inestable mi conexión. Pero bueno. Che, ¿y con row podés poner los dos uno al lado del otro? Por ahí ¿Cómo? con ese comando con el comando ese de row que te ponían los dos gráficos uno al lado del otro, Claro. o a uno abajo del otro. Podés No, pero poner, o sea, ese dev new. no, el DevNew te abre una nueva ventana. Este es para el mismo device, separarlo dentro del mismo device. Claro, ¿Sí? sí. De hecho, si vos le pones, vamos a poner 2 columnas, una fila, por ejemplo, le pones esto. Bien, voy a cerrar todo y lo voy a abrir de vuelta por las dudas, a ver que no falle. Va a ser una chanchada lo que voy a hacer, ¿eh? Tipo, lo va a leer montoto. Pero yo me abro un device y le digo, haceme esto. A ver, no, claro, pues estos son muchos gráficos. Y esto me lo pisa. No. Este no lo toma porque son muchos gráficos adentro. O sea, no tiene manera. Lo que pasa es que tiene también un límite. No puedes graficar muchísimos gráficos dentro de cuando haces el MF, el row este. Esto tiene una estructura interna que son muchos gráficos adentro, entonces no puedes estar jugueteando tanto. Yo quería hacer los dos gráficos que hicimos en el mismo, pero es una chanchada. Quizás se puede, pero es un asco. No tiene mucho sentido. Didácticamente es malísimo. Pero nada, el DevNew este les permite hacer eso, crear nuevas ventanitas. Bueno, lo otro que les quería mostrar, ¿sí? Es una librería que es esta, la de Plir. Yo les voy mostrando cosas que son útiles. La librería de Plir es súper útil. José. Sí. -4. Sí, Más o menos. sí. Obviamente falta todo esto, lo vamos a retomar. Igual todo esto después se los paso, pero bueno. Sí, perdón, esto es así. La próxima arrancamos así más rápido. Vamos a ir ajustando el tiempo. La librería esta de Plir es una librería que está buena. Porque les permite elaborar bastante prácticamente, ¿sí? Esta librería tiene un montón de comandos ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, por ejemplo, esta librería les permite una construcción como esta. Esto es un pipeline. Un pipeline es que vos agarras algo que está a la izquierda y se lo vas enchufando a lo que está a la derecha y lo vas siguiendo enchufando así concatenadamente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se lee esto? Decís, bueno, yo quiero, vamos a correr la librería, le digo, quiero que agarres datos y me los filtres de acuerdo a especie setosa. Entonces, por ejemplo, hace eso y solo me agarra setosa. ¿Sí? Pero bueno, pero la misma construcción, porque yo no quiero hacer otra variable, no quiero estar haciendo variables por todos lados. Bueno, seleccioname solamente estas dos cosas, long sépalo y ancho sépalo. ¿Sí? Entonces, fíjense, me agarra directamente las dos que yo quise. Bueno, y a eso hacerle la correlación directamente. Pumba. ¿Sí? Y entonces, fíjense que es core y paréntesis, paréntesis. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de los argumentos es todo lo que está detrás. En este caso. O sea, la lectura es un poco diferente a lo que está acá. Fíjense que el core ustedes les tienen que estar dando las dos cosas que quieren que haga la correlación. Y en este caso, por ejemplo, tuvimos que hacer un subset de setosa y agarrar de ahí el parámetro que queríamos. Pero de esta manera yo no tengo que hacer nada, no tengo que modificar la base de datos y selecciono simplemente lo que yo quiero. Es mucho más fácil, no gasto en crear nuevas variables que después no voy a usar capaz y solamente para hacer una correlación. Pero eso obviamente acá lo que le devuelve las diagonales, que es 1 por suerte porque es ella misma con ella misma. Y el otro valor es el mismo, el que nos daba arriba. ¿Está bien? Bueno, lo mismo pueden hacer con esto, con los plots. Ustedes filtran, seleccionan lo que quieren y le enchufan un plot. ¿Sí? En la cual le agregan, por ejemplo, main, bla, bla. Si ustedes lo corren, les hace el mismo gráfico que hacían antes. Perdón, que no me ahí. El mismo gráfico que hacían acá, seleccionando long sépalo y ancho sépalo. Si ustedes corrían esta sí es la que estaba en el script. Simplemente le dice setosa ancho sépalo, setosa long sépalo. Bueno, lo mismo pasa acá. Ancho sépalo, long sépalo. Bueno, acá le puse yo el main, ¿sí? Bla, bla. Nada, es una librería que está buena.
Les digo, como de uso común, si quieren aprender alguna librería, esta es una que está interesante para usar, les va a servir, ¿sí? Bien. Y después tenían esto, un t-test. Esto lo hicieron, ¿sí? El min les devuelve el intervalo de confianza, ¿sí? ¿Qué es un intervalo de confianza? ¿Cómo se lee? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, ¿me escuchan, no? Sí. ¿O estoy hablando solo? Bueno, listo, lo averiguo para la próxima entonces. Bien, entonces, vamos a la parte del modelo. El modelo, ¿sí? Sigue diciéndome que es inestable. Maldito internet. Acá lo que estamos haciendo es, estamos llamando a una variable que es M1 y le estamos diciendo, hacemos un modelo lineal. LM, Linear Model, ¿sí? Y acá tenemos la variable de respuesta y las predictoras, ¿sí? Respuesta en función de las predictoras. Data es de dónde tomo los datos, ¿sí? Esto que está así en amarillito es porque es un parámetro de la función, de la misma manera que conf_level. Es un parámetro de la función lo que está amarillo. Tiene muchos otros parámetros. Ahora, ustedes cuando lo especifican, ¿sí? Están diciendo, bueno, lo que te estoy diciendo acá, datos, usalo como el parámetro data. ¿Está bien? Esta función la vamos a usar hasta el hartazgo, ¿sí? Repasar lo de los supuestos de los modelos, después lo vamos a ir viendo también. Y ANOVA del modelo, ¿qué es esto de la ANOVA del modelo? Esto de ANOVA no les va, no está haciendo una ANOVA. Esta función les está mostrando, es una función que muestra cosas, ¿sí? Muestra un objeto, en este caso el objeto M1, y lo muestra en formato ANOVA. Formato ANOVA, biome1, ¿sí? Como tenían antes. Entonces, si la miran, dice, bueno, variable de respuesta, long sépalo, especie, residuales. ¿Qué es DF? Degrees of freedom, no grado de libertad. Exactamente, grados de libertad. Hay un grupo que ya le chimenté todo, así que ese tiene ventaja. ¿Qué es esto? La suma de La cuadrados. suma de cuadrados. ¿Y cómo se hace la suma de cuadrados? ¡Pam! ¿Nada? Era. No, nada. Puede ser Pensé que la era suma de min la diferencia de cada dato respecto a la media al cuadrado. Exactamente. ¿Sí? Dice suma de cuadrados, la suma porque está sumando todo, y de cuadrados porque es el cuadrado de la diferencia entre cada valor puntual y la media. ¿Sí? ¿Por qué está el cuadrado? Porque de esa manera no se anulan. Si fuese solamente en la resta o si le dictan de la diferencia, algunos van a dar positivo, algunos negativos, se cancelan. Entonces, si hacen estadística, van a ver que esto no sirve como estimador de nada. Elevándolo al cuadrado, las cosas funcionan. Lo mismo pasa con la varianza, por eso está el al cuadrado. Bien, si la hacen la cuentita, después el jueves vamos a hacer cuentitas más así pormenorizadas, les da esto. Y acá dice mean square. ¿Qué es el cuadrado medio? Ahí sí es la suma de cuadrados dividido los grados de libertad. Exactamente, ¿sí? Cuadrado medio, si ustedes hacen la cuenta, pues la pregunta es ¿por qué da 31,606? Porque 31,606 es 63,212 dividido 2. ¿Sí? Y lo mismo acá, ¿no? Esto da porque es este número dividido 147. ¿Sí? ¿Y el valor de f? ¿Por qué da 119,26? Es el producto, no, perdón, el cociente de las cuadrados medios. Bueno, si no lo sabían, Yo re bajito. sí, ahora lo vemos. Si no lo sabían, ¿sí? A mí lo que me interesa sobremanera no es, me dio este valor y ya está. Sino que entiendan y pueden, ¿cómo es? Pueden repetir y decir, esto viene de hacer esto con esto, ¿sí? La idea de las salidas es que ustedes sepan de dónde salen los números.
¿Está bien? Porque de esa manera ustedes pueden identificar si hay algún problema o qué significa. Este 119,26 es hacer 31,606 dividido 0,265. ¿Está bien? Y si se acuerdan de Biome 1 es, creo que incluso lo tengo en algún lugar. Esperen, voy a dejar el share para no mostrar chanchadas. Denme un segundo, voy a buscar la teórica que Adrián lo puso en algún lugar. Acá. Ping desktop. Yo el chat no lo estoy viendo acá con esto, pero bueno. Fíjense, esta es la teórica, la 1, esta ya la vieron, ¿sí? Cuadrado medio, fíjense, cuadrado medio explicado dividido el del error, ¿sí? No explicada, error y qué sé yo. Esta de APO es lo que está ahí en el ANOVA este. Chusmenla, mírenla, Axis calcula los grados de libertad, suma cuadrado dividido grado de libertad, ¿sí? Y el cuadrado medio del error, fíjense que está hecho para construir el estadístico F, ¿sí? De manera general, todos los estadísticos, cuanto más altos, más diferencias significativas van a encontrar. Entonces, la manera de que un estadístico sea alto es o porque el numerador es alto o porque el denominador es bajo. Entonces, ¿qué significa esto? Que si el cuadrado medio del error es más bajo, el F va a ser más alto y voy a tener más diferencias. ¿Y qué significa conceptualmente que el cuadrado medio del error sea más bajo? Significa que la información que está dentro de lo no explicado es poca, es baja. Cuando, creo que lo puse acá en algún lugar, el modelo lineal común, esto, después lo voy a hacer más en detalle, pero significa que esto, lo residual, lo que queda sin explicar en mi modelo, es bajito. Cuando eso es bajito, que está bueno porque estoy agarrando la información, la mayor parte de la información, voy a tener una buena capacidad de detectar diferencias. ¿Se entiende? Sí, sí, se Sí, sí. entiende. Eso es súper importante, ¿sí? Es súper importante que entiendan eso, que entiendan cómo funcionan estos estadísticos, ¿sí? Y de qué o sea, qué significa saco del error o hago el error chico. ¿Está bien? Bueno, y esto de 2,2 por e a la menos 16 no es el valor real. Esto simplemente es que el valor es tan chico que la representación es esta y le dice esto es un valor, es una cosa numérica mucho más chica de la que yo puedo representar y típicamente pone eso. ¿Está bien? Esto significa tipo hay un montón de diferencias. Nada más. Bueno, Sony 56. Y como tengo que ir a la parte del MMINS y todo, lo voy a dar después, ¿sí? El jueves. Arrancamos con este pedacito el final. ¿Sí? No tengo muchas cosas más. Y después hacemos el 2. Este script igual yo después se los voy a colgar para que lo tengan con las cosas que les estoy mostrando. Esperen que voy a sacar esto. Sí, pero no quiero que se vayan más tarde de lo correspondiente. Y de última, si me queda algo por fuera que no hayamos visto o lo que sea, les hago un videito extra para que les quede colgado y para chusmearlo. ¿Está bien? Tienen 3 minutos. Igual nada, yo me puedo quedar, no hay problema, pero es por ustedes. Si quieren hacer alguna pregunta, alguna cosa. ¿No? Esperen que dejo de grabar, así, porque capaz que están.